aquí es porque te quedaste con más ganas del romanticismo. Bienvenido a este programa en que es la segunda parte del romanticismo. Te saludamos, Sakura Claudia Magos y Claudia Huerta. Así que le doy la palabra a Claudia Magos. Ok, hola de nuevo. Y pues bueno, a mí me toca hablar acerca de la literatura, como todos saben, pero no se puede hablar de la literatura sin hablar de un momento histórico, sociológico, económico, político, social, o sea, que se tiene que ver reflejado o que se ve reflejado siempre en las obras literarias. Me quiero centrar en esta ocasión en el romanticismo norteamericano con Allan Poe y el romanticismo que vamos a vivir en Francia. Allan Poe menciona que debemos exaltar tanto la imaginación, en la poética de la creación, perdón, que debemos exaltar tanto la imaginación del lector hasta llevar a su grado máximo, que es el terror. Y como ejemplo tenemos el cuervo. ¿Sí? Vamos a tener, mientras que vamos a tener en Francia otra exaltación donde nos va a mostrar toda una realidad social. Y me refiero a Los Miserables, que seguramente habrán visto en película, en la musical o en teatro, en donde se refleja totalmente cuál es la situación de pobreza extrema, de pobreza de valores que existían en este territorio que ahora llamamos Francia, y cómo el papel de la iglesia y de la ley persecutoria. ¿Sí? Es muy interesante ver cómo se deja de creer en la iglesia para dar paso a los filósofos y a los poetas. Y en este sentido es donde entraría, es que son miles de cosas. Por ejemplo, si hablo de Inglaterra, está el encuentro de la piedra Rosetta, el desciframiento de los jeroglíficos por Champollion. Vamos a ver entonces esta fascinación hacia lo egipcio que se va a crear en este momento y que va a crear obras como la de Lord Byron, ¿sí? En donde se habla de un viaje del corsario, en donde se habla de un viaje a Egipto y cómo se enamora de una egipcia y todos los sucesos que van a acaecer durante su viaje, su regreso, cómo lo recibe el pueblo al llegar con una mujer extranjera y exótica. Entonces, bueno, esto es una probadita de lo que es el romanticismo. Quiero hablar también del joven Werther, de esta idea de la vida como algo efímero, pero tan efímero que consideran que nadie debe pasar más allá de los 33 años. Que en el momento en el que logras la cúspide de tu conocimiento, la cúspide de tu amor, la cúspide de tu vida, es el momento de morir o suicidarte. Entonces, ya te iba a decir, no está mal, pero... Así es. Entonces, bueno, es el momento para suicidarse, y esto lo vemos en Werther. ¿Sí? Voy a narrar brevemente la historia de Werther, un chico que se enamora de su mejor amiga. La mejor amiga lo adora, pero es su amiga, y él está muerto por ella, y lo invita a su boda, se casa, ella se va a vivir a la provincia en Alemania, es de Goethe, y entonces él decide ir a visitarlos para de alguna manera estar cerca de ellos. Entonces él está viendo la felicidad de la mujer a la que ama con otro hombre, es testigo y hace un diario, ¿sí? En el que escribe todas las sensaciones encontradas entre la felicidad de ver realizada a la chica que ama y el dolor que le causa no ser él quien las provoca. Y va a ser el primer suicidio que tenemos en la literatura del romanticismo. Y él le pagó. De hecho, bueno, creo que eso lo ha explotado muy bien Hollywood, ¿no? Sí. Ese es el tema, así que ya saben el origen, ¿eh? Sí. Y bueno, o sea, no se puede no tocar esta película si estamos hablando ya de este tema, aunque ya nos estamos acercando un poco al final. Pero, híjole, bueno, hay que empezar por quién la dirigió, que pues estamos hablando de Francis Ford Coppola. O sea, alguien de ese peso pues no podía entregar un trabajo diferente al que hizo. Una maravilla, y estoy hablando de Drácula, esta adaptación inspirada en la obra de Bram Stoker, donde vamos a ver a Gary Oldman también. Bueno, hay que resaltar el elenco que tiene esta película, o sea, todo está impresionantemente cuidado
de principio a fin. Tenemos a Gary Oldman, tenemos a Keanu Reeves, tenemos a Anthony Hopkins, tenemos a Winona Ryder, entre muchas otras caras conocidas que hicieron una delicia de historia, porque, wow, de verdad, actualmente es raro que encuentres producciones así. Esta fue una colaboración entre Estados Unidos y Reino Unido y de verdad hacen magia. Gary Oldman es extraordinario, como siempre luce, pero no solo él, sino todos, y te va metiendo justo en estas historias que está mencionando Clau Magos, de involucrarte de una manera ya totalmente oscura, arrancar este color de rosa en este tipo de historias y hacerlas verdaderamente apasionantes, que de hecho hasta me emociono, de un terror apasionante, porque eso es, o sea, no son screamers de que uno brinca, no, una buena historia con base en terror puro, y la tienen que ver si no lo han visto, porque hay muchas personas que puede ser que no la hayan visto. Es una película que se estrenó en 1992, pero hay casos, de verdad, háganlo porque no saben la experiencia que les va a dar ver esta película, que obviamente no es para niños, pero véanla, les va a maravillar mucho, mucho, mucho. Parece paradójico hablar de romanticismo y a la vez el terror, ¿no? Pero bueno, también tuvo que ver mucho en la ciencia, porque ahí se formó la imagen del científico loco, ¿no? O sea, enfermo, metido ahí en sus experimentos, y lo pueden ver pues en literatura de esa época. Pero los románticos lucharon en contra de eso, porque precisamente una de las ay, se me fue la palabra, de los beneficios, por decirlo de alguna manera, del romanticismo, era precisamente la vida, la ciencia aplicada a la vida, y empezó esta parte también de la divulgación científica como un sustento social para el crecimiento de la misma sociedad. Y ahora vamos a dejar Europa y vamos a cruzarnos el charco. ¿Qué estaba pasando en México? México tampoco estuvo exento de esta parte, y sobre todo siendo México un país biodiverso, sobre todo, bueno, en la flora y en la fauna, pero vamos a hablar específicamente en la flora, en la riqueza de la flora. Y ahí tuvo mucho que ver una familia de alta alcurnia, de intelectuales, que fueron los Bustamante. Bueno, de hecho aquí fueron los Bustamante, que ellos emigraron de Santander, España, y se vinieron a México a vivir precisamente en Guanajuato, y su finalidad era, bueno, la explotación de las minas. De hecho, hay un contexto histórico interesante, porque esta familia Bustamante, junto con otros ilustrados, fueron los que protegieron la Alhóndiga de Granaditas, y estuvieron ahí. Y del que voy a hablar es de Pío Bustamante y Rocha, que fue el hijo de la segunda generación de esta familia de ilustrados. Él se encargó de dar precisamente la divulgación de la cátedra de botánica, que se estaba precisamente ya ejecutando en México. Entonces hacían congresos cada año para que la gente que se quisiera acercar, igual como en Europa, los intelectuales o los que estuvieran abiertos a la ciencia, fueran y conocieran el baluarte de lo que significaba la flora nacional, cuáles eran su uso en la vida diaria y cuál era también la importancia científica. De eso se hizo un acervo impresionante. Obviamente no se completó, porque nuestra flora es, bueno, magnífica y de una biodiversidad importante. Entonces, perdón, en los periódicos, ¿no?, también se publicaban todo lo que tenía que ser concerniente precisamente a la botánica. Entonces eso fue lo que sucedió en México, y México olía a esa recién independencia, porque esta fuerza de la cátedra de la botánica empezó en 1821 y terminó más o menos en 1860. Otra cosa importante aquí que quiero resaltar es que estos hombres ilustres de esta familia Bustamante, de la que proviene Pío Bustamante y Rocha, fueron miembros del Instituto de Ciencia, Literatura y Artes. O sea, wow, eran las tres en una. O sea, ¿cuándo se les ocurrió separarlos? O sea, ¿cuándo dijeron la ciencia parte de la literatura y de las artes? Y
pienso en la botánica, ¿no? La manera de divulgar. Y en la botánica, uno de sus fuertes, precisamente, son los dibujos. Antes no había las fotografías y que podías tú identificar, eran los dibujos de excepcionales artistas y botánicos también que hacían, ¿no? Para la descripción de cada una de estas especies que se encontraban. Y entonces, y la ciencia y la literatura y el arte a mí se me hacía un trinomio perfecto para una divulgación de la ciencia ideal. Pero bueno, decidimos que cada uno tenía que contar su historia aparte y que a veces no tenía que ver cada uno con la otra. Ya hemos estado demostrando que nada tiene, o sea, eso no tiene nada de cierto. Al respecto, yo creo que valdría la pena un tercer programa de romanticismo en donde abordáramos la obra de Mary Shelley. Ah, totalmente, ¿eh? Sí, yo creo que sí es importante, así que no se la pierdan. Quizá no le vamos a llamar romanticismo, quizá le vamos a llamar Mary Shelley. Mary Shelley. ¿O ¿Les romanticismo parece? 3? No, es cierto. O romanticismo 3, 4, como, bueno, en mi generación, las películas de Rocky, que algo así. las partes y las partes. Rocky 100. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias. Si quieren tratar algún tema, que hablemos de algún científico, de algún libro, de alguna película, pues háganoslo saber y nosotras encantadas de compartir con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos Gracias, pronto. chao. Bye.